Amén. Bueno, estaba mirando algo que es del corazón. Tengo este separador de Biblia del año 2011. Lleva 10 años conmigo esto. Y es de un campamento de jóvenes que se llamó Unidos por la Cruz. ¿Qué fue eso? Ya. Y es que bueno, vamos a la prédica, vamos a la palabra, ¿ya? Bueno, hemos estado, ¿cierto?, hablando acerca de, es complicado, pero ni tanto, ¿cierto? Vamos a tener una pantallita más grande. Oren por nosotros porque estamos buscando comprar una pantalla acá grande para tener acá, ¿ya? Así que oren para que Dios pueda dar los recursos, pueda dar las finanzas, para que podamos tener lo que tenemos acá, tal vez después proyectarlo acá, mejorar también la proyección de las canciones, así que para que podamos estar orando en una misma dirección. Pero hoy día vamos a terminar esta serie que se llama Puede ser complicado, pero ni tanto. Hemos hablado acerca de las mentiras que creemos, hemos hablado acerca del matrimonio, ¿cierto? Cómo sacar las malezas, la soltería, dinero, las finanzas, las relaciones tóxicas, y hoy día vamos a hablar de política. ¿A quién le gusta la política? A nadie le gusta la política. A mí tampoco, la verdad que odio la política. Así que tranquilo, simplemente vamos a ver la perspectiva bíblica de la política, porque aunque mira, escucha, nadie va a la iglesia a escuchar de política. Pero vivimos una sociedad politizada y necesitamos estar informados desde la perspectiva bíblica de lo que significa la política. Pero antes de llegar allá, hemos tenido como base de esta enseñanza, es complicado pero ni tanto, un pensamiento de C.S. Lewis, ¿cierto?, que dijo en un momento, la historia humana, la historia de la raza humana, es una larga y terrible historia del ser humano, tratando de encontrar algo que no sea Dios y que lo haga feliz. La historia de la raza humana es buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea Dios. Entonces buscan la felicidad, buscan la esperanza, buscan el propósito de sus vidas en todo, pero que no sea Dios. Todo lo que no sea Dios es pasajero y es temporal. Si queremos experimentar una felicidad, un gozo, una esperanza que va a permanecer, necesitamos ir a Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos lo expresó de esta manera. Y él dijo, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, ¿ya? Sino que tratando de encontrar la respuesta a la vida, el ser humano se perdió. Y se le oscureció su insensato corazón, y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el hombre dejó a Dios de lado. Y cada vez que el hombre, la persona, deja a Dios de lado, las cosas van a ir mal. Hay que aprender a involucrar en Dios en cada área de nuestras vidas. Entonces, política. Yo sé que a nadie... Es extraño hablar de política en la iglesia, ¿no? Es como extraño, ¿no? Pero quiero calmarte, porque no vamos a hablar ni de un partido, ni de esta persona, ni de este candidato. No, cada cual, aquí los que me conocen saben, respetamos el pensamiento de cada persona. Pero por sobre todas las cosas está esto, el pensamiento bíblico. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay tres cosas que por lo general no se hablan o nos enseñaron que no se deben hablar porque generan discusiones y peleas. Uno es el fútbol, ¿cierto? Los de la Chile, los del Colo. ¿Cuántos del Colo hay aquí? Pues, ¿cierto? ¿Y de la U? Ya, sí sé. ¿Y de la Cato? Uno. Sí, nada nuevo, ¿sí o no? Nada nuevo. Nada nuevo que de la Cato haya uno, ¿ya? Pero bueno, no se puede hablar de fútbol porque al final se termina en discusión, de dinero porque se termina en discusión, y política. Y política, ¿ya? En otras partes también dice ni religión, ¿ya? Pero hay ciertos temas que se nos enseñaron que no se debían hablar porque generaban discusiones, peleas y cosas. Lo bueno es que al menos en esta serie que hemos hablado acerca de dos de estas cosas, dinero, política, ¿cierto? Hemos estado hablando de estos temas porque creo que son complicados a veces hablarlo, pero que son necesarios tratarlos. O sea, para mí el hablar del dinero, para algunos es un tema, para mí no lo es porque nunca hemos hablado de dinero en esta iglesia para pedir dinero. Hemos hablado del dinero de la perspectiva bíblica del dinero. Y la política no cambia. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de esto? El asunto es que venimos a la iglesia buscando esperanza y fe. ¿Está bien? Casi todos los que estamos aquí llegamos, Señor, háblame esta mañana.
Señor, que venga tu Espíritu Santo y me llene de esperanza. Quiero salir prendido de aquí de la iglesia. ¿Cuántos llegaron así? Y está bien que así sea, está bien que eso fuera. Un problema que tenemos es que vivimos en una sociedad altamente politizada. Y el asunto, sobre todo ahora, en noviembre vamos a tener votaciones, yo te afirmo, de aquí a noviembre se va a transformar en toda una cuestión muy política. Ya está politizado todo. Y no podemos hacer oso, ni podemos dar una vista gorda a las situaciones que estamos viviendo a diario. Por lo tanto, tenemos que enfrentar esta situación, que estamos en una sociedad altamente politizada. Y en cierta manera, muchas veces en la iglesia, ¿cierto?, las personas se sienten como abandonadas porque no existe una enseñanza bíblica al respecto de la política. ¿Por qué? Porque les da temor de ser tomados por un lado o por el otro lado, etc. Pero yo me estoy arriesgando, no me la estoy jugando. Pero creo que es importante tener una perspectiva bíblica acerca de las cosas. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre ciertos temas que son importantes para nuestra vida? Lo primero que quiero hacer es decirle es que vayan a votar, ¿ya? Porque así como decía tiempo atrás Forestín, ¿se acuerdan? Que él decía que el que no limpia no ensucia, el que no vote no alegue. Así que parte de estos asuntos es votar. Bueno, sigamos con la política. El asunto es que la política divide. Yo he visto que la política divide familias, divide amigos, divide personas, porque tienen variedad de diferentes pensamientos, diferentes ideas, y eso trae divisiones. ¿Por qué? Porque genera temor al futuro. La política, a todos nosotros nos gusta estar cómodos en una manera, una forma, déjame tranquilo, no me alteren mucho las cosas. Por lo tanto, cuando viene este movimiento político, lo que genera son temor al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Todo genera un temor al futuro. El problema con el temor es que genera incertidumbre e inseguridades. Y lo otro es que golpea el orgullo. ¿A qué me refiero con que golpea el orgullo? Porque cada persona piensa tener la razón. Cada persona piensa estar en lo correcto. Y cada persona dice, no, pues esto es así. Y yo sé que es así porque yo sé que es así. Cuando en realidad muchas veces tal vez no lo es tan así. ¿Quién puede decir que tiene toda la razón o tiene toda la verdad? Entonces, golpea el orgullo cuando alguien tal vez piensa diferente y tal vez tiene ciertos argumentos para poder rebatir lo que nosotros estamos hablando. Por eso que un problema de la política divide y genera división allá entre las amistades, familia y todo esto. Lo primero, una pequeña definición, ¿cierto?, de la política, es que la política es la ciencia que trata del gobierno, la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados y los países. Por lo tanto, necesitamos la política. Necesitamos de la política. Iba a decir no de los políticos, pero ya. Pero sí de la política, necesitamos la política. De hecho, existen políticas laborales. ¿Por qué? Porque la política en esencia se trata de organización y gobierno de las cosas. La iglesia tiene cierta política por la cual nosotros nos organizamos, nos movemos y establecemos ciertos objetivos, metas y cómo vamos a llegar a aquello. Entonces necesitamos la política y el gran problema con la política no es la política en sí, sino el corazón del ser humano cuando se involucra con la política. La política, así como el dinero, ¿cierto?, son conceptos inertes que no tienen vida. Pero el ser humano, cuando le involucra corazón, el problema es el corazón del ser humano. Entonces, la política se trata de gobierno, de autoridad, de dirección y futuro. Algunas personas también lo han traducido así, aunque algunos han malinterpretado la política como poder. Y esta cuestión es peligrosa. Porque el poder, cuando el ser humano se involucra con el poder, algo le altera en su esencia. Cuando le toma las ganas, el deseo del poder, le altera mucho más la naturaleza pecaminosa del ser humano y lo lleva, ¿cierto?, a caer en el egoísmo y la soberbia y el orgullo. Por eso que la política en sí no es mala, la necesitamos. De hecho, ¿cuál es el problema? Existe un desacuerdo entre política y fe. Existe un desacuerdo entre la política no como la parte organizacional, sino como la parte donde el ser humano se ha involucrado.
Y específicamente en 3 áreas. La verdad que al preparar este tema, créanme que oré mucho, porque yo sé que no es fácil de tratar esto. Y da para un libro. Y capaz que me anime a escribir un libro. Pero da para un libro. Pero básicamente hay 3 áreas en las cuales la política y la fe están en completamente desacuerdo. Lo primero es en el servicio. En el servicio. ¿Por qué? Porque la política al final, como todos sabemos, parten como sirviendo a otro, pero al final, ¿en qué termina eso? ¿En qué? Sirviéndose a ellos mismos. En eso termina. Parten sirviendo a otros, pero al final terminan, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué gano yo ahí? Entonces al final hay un desacuerdo en esto. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús en esto? Jesús dijo en Mateo 20, 28, dijo, así como el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvan. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por los muchos. Entonces la problemática, en este desacuerdo de la política y la fe, hay un gran desacuerdo en el servicio, en el corazón. Porque el corazón del ser humano parte tal vez buscando un servicio, pero después a través del poder y a través de las ganancias que pueden obtener, ese servicio cambia para buscar un servicio a sí mismo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La autoridad es generada para servir a los demás. Recordemos que Jesús dijo en un momento, Él dijo, el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último y el siervo de todos. El siervo de todos. Y aquí hay un concepto, esto es un concepto importante en el reino de Dios. Jesús mismo dijo, yo no estoy aquí para que me sirvan, estoy aquí para servir y para dar mi vida por otros. Por eso que hay un desacuerdo entre la politiquería y la fe. Un segundo punto que hay en desacuerdo es en el amor. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cierto? En la politiquería o en la política, el amor ocurre entre los que piensan igual. Entonces, si tú piensas como yo, nos amamos. Pero si tú piensas diferente a mí, ¿qué somos? Enemigos. Y peleamos y nos tratamos mal. ¿Pero qué dijo Jesús en esto? Le preguntaron a Jesús, ¿cómo tú resumes los mandamientos? ¿Cómo tú resumes, Jesús, las enseñanzas que hace? Y él dijo, ama a Dios. Pero en segundo lugar, e inmediato, dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Jesús nunca dijo, ama al que piensa como tú. Jesús nunca dijo, ama al que viste como tú, ama al que es como tú. Jesús dijo, simplemente, ama a otros. Ese es el llamado de Dios, a amar a otros. Hay personas que no son fáciles de amar, ¿o no? ¿Alguien tiene una persona que no es fácil de amar? ¿Conoces a alguien que no es fácil de amar? Yo conozco algunos. Pero hay que amarlos, hay que amarlos. El fundador de la iglesia Viña, un gringuito que se llamaba John Wimber, decía, hay gente, Dios nos manda a amar a las personas, pero hay personas que necesitan extra gracia para amarlos, ¿ya? Pero, ¿a qué nos llama? A un amor incondicional a todos. Entonces, claro, la política dice, no, queremos gobernar para todos, pero en realidad no es así. Es para los que piensan como ellos. Por eso es que hay un desacuerdo entre la política y la fe. Porque la fe nos llama, existimos para amar a todos. Jesús no hizo distinción de personas. Amó a la gente. Amó a las personas. Y tú y yo estamos puestos aquí para amar a toda la gente. Un tercer punto que hay en desacuerdo es la esperanza. La esperanza. La esperanza. ¿Por qué? ¿En quién tienes puesta la esperanza? ¿En un político? ¿En un gobierno? ¿En una forma de gobernar? La Biblia dice en Romanos 15, versículo 13, dice que el Dios de la esperanza, ¿cierto? Los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nuestros ojos, nuestra esperanza debe estar puesta, ¿dónde? En Dios. Dile al que está a tu lado, dile, pon tu esperanza en Dios. Dile, mira, dile, pon tu esperanza en Dios.
Porque a veces ponemos la esperanza en cualquier cosa, ¿cierto? Que nos llame la atención o que despierte nuestro sentido, pero que no es Dios. Pero que no es Dios. Recordemos que Jesús dijo en un momento, todo lo que hay en la tierra va a pasar. Todo lo que hay aquí va a pasar, amigos. Pero su palabra no va a pasar. Por eso tenemos que tener un enfoque claro en estos 3 puntos que son la verdad, amigos, ni quise añadir valores. Porque hay un desacuerdo de valores así tremendos. Pero sí, entre estos 3 puntos tan simples como el servicio, el amar y la esperanza, hay un desacuerdo entre la política y la fe. ¿Es mala la política entonces? Claro que no es mala. La política como concepto la necesitamos. Porque necesitamos organización, necesitamos proyección, necesitamos organizar la sociedad como organizamos todas las instancias humanas. Por lo tanto, la política en sí no es problema, es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano que se involucra ahí y busca al final sus propios intereses y obtener sus propias ganancias. Y yo quiero hacerte esta pregunta, y quiero que lo medites. Yo lo voy a decir, si es que alcanza a leer, genial, pero quiero que lo medites bien, porque lo que vamos a leer es algo para mí importante al menos. Dice lo siguiente: ¿estamos dispuestos a evaluar nuestro pensamiento político desde el filtro de la fe? ¿O en vez de respaldar nuestra postura política usando el Evangelio, usando la fe para respaldar nuestro pensamiento político? ¿Usando la Biblia para respaldar nuestro pensamiento político? ¿O voy a tener un pensamiento político desde la perspectiva de la fe? ¿Se dan cuenta que son 2 cosas diferentes? Porque uno es partir desde la fe para desarrollar una postura y lo otro es tener una postura y utilizar la fe. Por eso es tan importante captar la palabra en esto. Por eso es tan importante captar lo que la Biblia enseña para las diferentes áreas de cada uno de nosotros. En Juan 17, versículos 1 al 3, Jesús dijo lo siguiente. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero ¿qué nos dice aquí? Que a Jesús se le ha dado toda autoridad, sobre todo mortal, en esta tierra. Por lo tanto, Jesús es la máxima autoridad sobre toda persona en esta tierra. No existe otra autoridad superior a Jesús. Él es Rey, Él es Señor. Él vino para establecer su reino. Y cuando Él vuelva por segunda vez, vamos a ver en magnitud, ¿cierto?, cómo la grandeza de su reino. La Biblia dice que Él es el que pone y saca reyes. Que Él es el que pone y saca autoridades. Que Él es el que trae las personas e impone en cada lugar. Y somos llamados a respetar esa autoridad, no por la autoridad en sí, sino porque Jesús la puso allá. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Qué bueno. Son inteligentes ustedes, ¿eh? Jesús es la máxima autoridad. No hay otra autoridad superior. Lo que pasa es que nosotros, a través de los medios y a través de nuestros propios intereses, porque si hay algo que despierta la política, despierta pasión. Y como despierta pasión, nos involucramos y buscamos y leemos y nos informamos. Y muchas veces sabemos más de la política que la Biblia. Porque nos apasiona, son temas apasionantes. Pero nunca podemos dejar de lado algo. Jesús, la máxima autoridad de la raza humana. ¿Cuál es la meta de mi tema hoy día? ¿Cuál es la meta, el objetivo? En 2 Corintios 1, versículo 12, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: para nosotros, dijo él, nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Y esta cuestión es importante para mí. Y creo que es súper importante para Dios que podamos actuar a conciencia. No tan solo por
apariencia. No tan solo por agradar a otros, no por solo por estar bien con otros, sino que podamos actuar a nuestras conciencias. Y dijo el apóstol Pablo, nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta, dijo él, no se ha ajustado a sabiduría humana. No se ha ajustado con la influencia humana, no se ha ajustado a lo que dicen los medios, no se ha ajustado a lo que dicen otros, no se ha ajustado a la influencia humana, sino a la gracia de Dios. Entonces, ¿saben lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Es colocando a Dios en primer lugar. Y él entendió algo, que el ser humano buscando ser sabio se hizo necio. Buscando ser más sabio que Dios, encontró la necedad. Y él entendió esto y dijo, no, Dios tiene que ser el primero en esto. Él tiene que ser la base y el piso de mi vida. Y tengo que aprender a involucrar a Dios en cada área de mi vida, incluyendo la política. Entonces la pregunta que yo tengo que hacer a cada uno de nosotros es, ¿estamos actuando con ciencia? Entendiendo que somos hijos e hijas de Dios, entendiendo que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Rey. ¿Qué podemos decir? Que podamos decir lo mismo que Pablo, actuemos a conciencia. Para modo de dar un dato, ¿qué vivió Jesús? ¿En qué ambiente vivió Jesús? Jesús vivió en Jerusalén. Y Jerusalén fue una ciudad, ¿cierto?, sitiada, tomada, invadida por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía el ejército mejor armado, con mejor estrategia, el mejor ejército de todo el mundo hasta esa época. Nadie se le igualaba, no pudieron pararlo. Conquistaron casi toda Europa los romanos. Y ellos estaban allá en Jerusalén también. Entonces, y ellos les cobraban impuestos, cobraban el 40% de impuestos a los judíos. El 40%, por cada 10 peces, 4 era para los romanos, para alimentar las tropas romanas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Jesús salía a la calle, ¿saben lo que veía en la esquina? Soldados romanos, armados, con sus investiduras, con sus escudos y armas. Jesús supo vivir en una sociedad politizada, invadida, tomada, subyugada, donde lo único que les permitieron, mira, hagan lo que quieran mientras no nos pasen a llevar a nosotros. Páguennos los impuestos. Pero era una sociedad, ellos estaban subyugados. Ahora, Jesús creció en un ambiente politizado. Pero ¿saben lo que yo veo? Que él nunca se metió en la política. No veo a Jesús alegando por uno o por el otro. No veo a Jesús discutiendo cuestiones políticas. No lo veo. El asunto está en que él incluso respetó las autoridades de la época, fueran de donde fueran. Los romanos permitieron las autoridades judías, ¿cierto? Que en esencia eran los fariseos, los que estaban a cargo del Sanedrín. Eso era la autoridad judía, pero también ellos tenían sus autoridades allá, los llamados Herodes, ¿cierto? Pero, ¿cuál era el asunto? Jesús los respetó. Cuando llegaron a pedirle los impuestos, Jesús le dijo, no paguen los impuestos. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y paguen las cosas, paguen, den al César lo que es del César. Y en un momento le dijo, Pedro, anda a buscar un pescado. ¿Para qué voy a buscar un pescado? Vaya. ¿Y qué encontró en el pescado, Pedro? ¿Se acuerda? Encontró una moneda. Anda a pagar con eso. Jesús respetó la autoridad de la época. Jesús bendijo tanto al judío, al gentil y al romano. No veo a Jesús discutiendo con los romanos. De hecho, cuando llegó el centurión a pedirle la sanidad de su siervo, dijo, no he encontrado en toda Jerusalén a alguien que tenga la fe de este romano. ¿Se acuerdan de esa situación o no? Porque el siervo del romano estaba enfermo y le dijo, por favor, ven a sanar a mi siervo. Y Jesús le dijo, ya, vamos. Y el centurión le dijo, no tienes que ir, solamente di la palabra. Y Jesús se sorprendió y dijo, wow, este hombre tiene fe.
Porque si yo doy la palabra aquí, y el romano le dijo, porque yo soy hombre que tengo soldados a cargo, y cuando digo algo eso se hace. Tú eres autoridad. Solamente declara la sanidad y serás sano. Entonces Jesús, no veo a Jesús peleando con el judío, no veo eso. Lo veo bendiciendo sus vidas. Por eso lo que quiero con esto es sacar a ese Jesús político, que muchas veces nosotros nos han vendido de alguna manera. No veo a ese Jesús político. Tal vez veo al Jesús político organizando cosas, pero no metido en la chimuchina política. Perdón la palabra chimuchina, ¿ya? Ahí se la explico a los extranjeros. ¿A qué nos llama? O a otras generaciones. A otras generaciones. Bueno, ¿a qué nos llama la Biblia entonces? ¿A qué nos llama la Biblia? ¿A qué nos llama la Biblia? Lo primero, ¿a qué nos llama la Biblia? En Colosenses 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo nos pega una final y nos dice, mira, enfóquense, ¿cierto? Enfóquense en Dios, a poner nuestro enfoque en Dios. Dile al que está a tu lado y dile, enfócate en Dios. Es Él. Eso es. Enfócate en Dios. Eso no significa, olvídate, tienes que ir a votar, cumple con tus responsabilidades, pero sabes que al final toda esta cosa va a pasar. Porque nuestra esperanza máxima está puesta en mi enfoque en Dios. De Él recibimos todo lo que tenemos. De Él recibimos. De hecho dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, cada día yo me levanto, respiro y puedo decir, gracias Dios por este nuevo día, porque viene de tu mano. Enfoquémonos en Dios, a poner lo primero, enfócate en Dios. Lo segundo, en Hebreos 11, versículo 13, dice, todos ellos vieron por la fe, ¿cierto? Hablando del pueblo de Israel que estaba caminando en el desierto, dice que todos ellos vieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos. Pero mira lo que dicen. Y confesaron que eran extranjeros. ¿Y qué cosa? Peregrinos. ¿Qué somos aquí en la tierra? ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que estamos de paso. Tengo una noticia que darte. Estamos de paso nomás en esto. Esto no es el cielo. Esto no es la eternidad. Esto no es todo lo que Dios tiene planificado para nosotros. De hecho, Jesús dijo, en la tierra van a sufrir y van a pasar aflicciones. ¿Has tenido alguna aflicción en la semana? ¿Tuviste aflicciones en la semana? ¿Tuviste una aflicción hoy día durante la mañana? ¿Peleaste con tu esposo o tu esposa? Porque van a pasar situaciones. Pero tenemos que entender, estamos de paso en esta tierra. Estamos de paso. ¿Cuánto más vamos a vivir? 80, 90 años. Aunque la AFP dice que vamos a vivir 130. Está de paso, una vez repasé. Pero no, eso es lo que eso es. 90 años, 100 años. Y todos buscamos vivir más y alargar la cuestión. Pero ¿sabes qué? Estamos de paso aquí. De hecho, el apóstol Pablo, él entendía esta cuestión tan bien, que él dijo en un momento, para mí, el morir, ¿qué es? Es ganancia. Señor, para mí el morir es ganancia. ¿Alguien oraría eso? Pero él entendió esto de la eternidad, captó que estábamos de paso, entendió que este no es nuestro lugar, nuestro último lugar. Y él dijo, para mí, Señor, el morir es ganancia, pero si me quedo aquí es por ellos, Dios. Dijo. Estamos de paso, hermano. Dios tiene cosas superiores. De hecho, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y nos habla de la tierra prometida, allá no hay llanto, no hay enfermedades, no hay deudas. No hay deudas, hermanos. No hay conflictos. Hay una perfecta paz, perfecto amor, perfectas relaciones. Es otra cosa. Y no por eso no podemos hagamos el cielo aquí en la tierra. Amigo, eso no ocurre. Estamos de paso en esta tierra. Tercer punto, ¿a qué nos llama la Biblia? En el libro de Mateo, en el capítulo 6,
versículos 19 al 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido lo carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿a qué nos llama la Biblia? A poner nuestro corazón en el cielo. A poner nuestro corazón en la eternidad. A poner nuestro corazón más allá. Y a veces nosotros vivimos tan en el ahora, tan en la inmediatez, vivimos tan en el momento, que entendemos que no entendemos que nosotros estamos llamados a vivir más allá. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, amigos, para nosotros la muerte no es un fin, es un paso a la vida. Por lo tanto, cuando Jesús nos habla y nos dice, acumulen para sí tesoros en el cielo, en la tierra, te la pueden robar, se pueden quemar, no sé, se oxida, se pierde. Y hay que entender esto, el pensamiento bíblico acerca de esto. A poner nuestro enfoque en Dios, a que estamos de paso en esta tierra, a poner nuestro corazón en el cielo. Número 4. ¿A qué nos llama la Biblia? En Mateo 25, versículos 35 y 36, Jesús dijo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Qué significa esto? Suplir la necesidad del necesitado. ¿A qué nos llama la Biblia? Cada uno de nosotros. A suplir la necesidad del necesitado. A no tener un corazón con avaricia, que es todo para mí, solo para mí, lo que sobra es para mí, lo que queda para mí, el raspado de la olla es mío. Sino que a compartir lo que tenemos. Juan el Bautista, me encantó esto. Juan el Bautista dijo lo siguiente, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Él dijo, entonces le dijeron los que estaban bautizándose, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntó la gente a Juan el Bautista. Bueno, dijo, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. O sea, mira, ni siquiera dijo el que tiene 5 camisas, al que le sobren camisas, al que tenga de más camisas, el que tenga 2, debe compartir con el que no tenga ninguna. Por lo tanto, ¿a qué nos llama la Biblia? Nos llama la Biblia a compartir con el que no tiene, al ser dadivoso y generoso con lo que Dios nos ha dado. Yo lo que menos quiero es hacerte sentir mal en esto. Pero si miramos nuestros closets, ¿cuántas chaquetas hay en tu closet? Piensa en esto. Uno se para y dice, ay, ¿qué chaqueta me va a poner? Cuando tal vez hay gente que pasó un invierno duro. Entonces tenemos que aprender de ¿a qué nos llama la Biblia? A suplir la necesidad del necesitado, a compartir con el que no tiene. Pero mira esto. Esto no lo hacemos por un color político. Y esto es un asunto que nos ha confundido a veces, porque a veces nos hemos confundido que hacemos todo esto, suplimos la necesidad o compartimos lo que tenemos por un color político, cuando no lo hacemos por un color político. Lo hacemos porque Jesús nos mandó a hacerlo. Lo hacemos por obediencia a Jesús. Lo hacemos porque Él es Rey, porque Él es Señor y porque Él nos dijo, compartan lo que tienen. ¿Cómo estás tú actuando con lo que Dios ha puesto en tus manos? Todo para ti, lo que queda para mí, lo que sobra es para mí, y si queda algo es mío. ¿O estás teniendo un corazón para compartir con otros? Y eso no es una actitud política, no tiene que ver con la política, tiene que ver con un mandato que Jesús nos ha dado. Por lo tanto, número 5 y último, ¿a qué nos llama la Biblia? Dice en Apocalipsis 17, 14, dice, le harán la guerra al Cordero, a Jesús. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es
el Señor de señores. Y Él es el Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, son sus escogidos, son sus fieles, los que estamos aquí. Pero ¿cuál es el punto? ¿A qué nos llama la Biblia? A reconocer a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En una persona? ¿Qué dice la Biblia sobre poner la confianza en una persona? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, claro, cuando nosotros miramos, nos dejamos influenciar por las diferentes corrientes políticas, decimos, no, si este, no, si este, no, si este, no, si... Nosotros miramos al cielo y decimos, tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, porque nada pasa si tú no lo autorizas, porque todo está bajo tu gobierno, porque todo está bajo tu reinado, porque todo está bajo tu soberanía, Dios. Cuando nosotros entendemos la soberanía, la grandeza de Dios, ¿sabes lo que trae a nuestro corazón? Descanso. Y podemos descansar en Dios y decir, Señor, tú tienes el control de todo esto. Voy a votar, voy a expresar mi posición, pero Señor, al final, tú eres quien tiene el control de todo. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 6, versículo 13, le dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilatos. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí o no? Poncio Pilato le dijo a Jesús, Jesús, tengo tu vida en mis manos. ¿Y cuál fue la respuesta a Jesús? Mira, Poncio, le dijo, si tú tienes esa autoridad hoy día, es porque mi Padre te la ha dado. Pero yo tengo autoridad para llamar ángeles, y vendría un ejército de ángeles, y esto cambiaría. Pero sigue tú actuando. Pero sigue tú actuando. Poncio se creía con autoridad sobre Jesús. Y Jesús le dejó claro, si tenía autoridad es porque mi Padre te la ha dado. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito, soberano. Mira lo que habla. Estas son palabras acerca de Jesús. Le está diciendo al único, no hay otro igual, al bendito, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Él es Dios. Entonces, claro, cuando hablamos de política, no hay problema hablar de política. Pero yo no puedo usar la Biblia para respaldar mi pensamiento político, sino que tengo que desarrollar un pensamiento político basado en la Biblia y partiendo por reconocer a Jesús como Rey y como Señor. Todo inicio de pensamiento político que no pone a Jesús como Rey y Señor va a terminar siendo humanizado. Y en lo humanizado va a terminar equivocado. Cuando reconocemos a Jesús y decimos, Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, y en ti confío, voy a votar, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero en ti confío, Dios, porque tú tienes el control sobre todo. Eso me da descanso, sin importar quién salga elegido. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Les parece? Bueno, vamos a dejar esta figura. Vamos a orar.